pequeño espacio que hemos preparado hoy junto con nuestra Alianza Bodero y Asociados, con la finalidad de poder compartir conocimiento clave referente a las inversiones, a los contratos de inversión, todo estos beneficios tributarios que están actualmente en vigencia, ¿sí? Entonces, para eso tenemos hoy como invitada a Sheryl Acosta, la abogada Sheryl Acosta, de la firma Bodero y Asociados, quien nos va a hablar sobre este tema ya en profundidad. Entonces le voy a mencionar brevemente quién es Sheryl. Ella es abogada por la Universidad Espíritu Santos. Tiene un diplomado en Derecho Internacional de Inversiones y Derecho Ambiental Empresarial de la Universidad ESAE Business School. En su experiencia profesional se dedica a soft landing de compañías en Ecuador y la estructuración de los contratos de inversión y obtención de incentivos tributarios. Sheryl, sé bienvenida a este pequeño espacio. La abogada va a dar su intervención en por medio de 30 a 35 minutos. Luego de eso daremos paso a las preguntas. Si ustedes en el camino que se va desarrollando esta charla tienen preguntas, de una vez las pueden dejar en interno para al final pues darle lectura y podamos responder. Sheryl, bienvenida. Gracias por este espacio y por darte el tiempo de podernos compartir todo este conocimiento referente a los contratos de inversión. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Gina. Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a este espacio que, bien como lo menciona Gina, en alianza de nuestra firma Bodero y Asociados en compañía con Certus, hemos creado este espacio legal en el cual nosotros podamos entregarles a ustedes ciertos temas que sean de relevancia para las compañías, ¿verdad? En esta primera sesión vamos a abordar específicamente el ámbito de las inversiones y los beneficios tributarios, con el fin de que ustedes, si están en medio de un proceso de inversión, ya tienen algún tiempo realizándolo y están liderando de una u otra forma las compañías, dependiendo de su tamaño, pudieran aprovechar aquellas ventajas que el marco normativo tiene para que se pueda optimizar o mejorar la operatividad de sus negocios en este caso. Antes de iniciar, sí me gustaría pedirles que por favor las personas que estén aquí presentes puedan tener en silencio sus micrófonos para que podamos todos escuchar de buena forma. ¿Sí? Entonces, nuevamente les agradezco por este espacio y cualquier duda o pregunta que tengan las podemos hacer en la ronda de preguntas o si gustan nos ponen en el chat y concluyendo la sesión lo podemos tratar. Ahora bien, el tema que vamos a abordar en esta sesión es atracción de inversiones y beneficios tributarios. De esta forma es importante primero conocer cuál es el alcance o qué se conoce como inversión, para en función de eso poder determinar si las acciones que yo estoy realizando como compañía se encuadran dentro de estos conceptos que eventualmente me van a permitir obtener esos beneficios tributarios, ¿verdad? De esta forma tenemos que el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, que es una de las normas de mayor relevancia, por no decir la más importante en el ámbito de inversiones, define de manera sencilla la inversión productiva como el flujo de recursos que son destinados a producir bienes y servicios, a crear o ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo. Por lo que, si en la actividad productiva que yo realizo, de una u otra forma realizo procesos de transformación en los cuales al transformar la materia prima tengo un producto final que se involucra, por ejemplo, bienes de capital, materias primas, todo eso es calificado como inversión productiva. De la misma forma, si por algún motivo mi actividad productiva no se dedica exclusivamente a la producción de servicios, sino a la prestación de un servicio, lo que podemos hacer es por ejemplo, si es una cadena de comisariatos o una cadena de retail, se pudiera analizar la dinámica que se realiza en esta actividad de servicio para poder determinar el alcance de que esto sea una inversión. De la misma forma, la idea es que la inversión tenga como visión crear o ampliar mi capacidad productiva, por ejemplo, ya instalada en el caso de sociedades que ya existen. Y de la misma forma, generar fuentes de trabajo. Aquí si quiero hacer un paréntesis, generalmente
la rama de inversiones ha tenido muchísimos cambios, ¿ya? Cambios desde el 2010 en adelante. Antes se trataba de otorgar exclusivamente que un beneficio tributario para una inversión tenga que de carácter obligatorio generar empleo, lo cual ocasionaba en ciertas circunstancias conflictos debido a que, por ejemplo, había muchas compañías que invertían en procesos automatizados o en procesos robotizados, en los cuales, por ejemplo, la generación de empleo no estaba palpable, por lo que por más que hayan destinado importante capital o dinero para esa producción o esa inversión automatizada o tecnológica, tenían conflictos y no podían aplicar esos beneficios porque tenían que generar, por ejemplo, 15 nuevas plazas de trabajo cuando esa inversión, por su naturaleza, hacía que la empresa ya no necesite generar nuevo empleo, inclusive en otras ocasiones hasta despedir al personal que tenía o reubicarlo a otras instalaciones. Entonces, es importante que tengamos en concepto que los bienes y los servicios y los flujos que sean destinados para su producción y su prestación, que tengan como visión crear o ampliar mi capacidad y generar fuentes de trabajo, llamémoslo indirecto también, es una inversión, de acuerdo a la normativa. Y finalmente es importante resaltar que asimismo como un concepto tiene una definición, también tiene ciertas limitaciones. De esta forma se determina de manera expresa que el mero cambio de propiedad de activos entre partes relacionadas no va a implicar inversión nueva. Ahora bien, vamos a conocer cuál es la definición de inversionista, ¿ya? De esta forma, el mismo código, la misma normativa, describe que el inversionista va a ser la persona natural o la persona jurídica propietaria o que ejerce control de una inversión que es realizada en el territorio ecuatoriano a través de cualquier vehículo jurídico como fideicomisos o fondos de inversión. Entonces aquí resalto que a partir de las reformas, recientemente desde el 2021 en adelante, se modificó este concepto y se permite, sí, que ahora los fideicomisos tengan total legalidad para poder aplicar los beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes conocerán que los proyectos inmobiliarios, por su naturaleza, por la costumbre, realizan o los proyectos urbanísticos tienen fideicomisos. De esa forma, ustedes están en un proceso en el cual hay una persona de ventas, está el fideicomiso que construye, que realiza, que hace la entrega, y esta estructura veía ciertas complicaciones al momento de aplicar los beneficios tributarios, porque como sabemos, el fideicomiso no es una persona jurídica como tal, pero al poder adaptar la definición de acuerdo a lo que en la práctica sucede en el Ecuador, se ha permitido que ya los fideicomisos y los vehículos jurídicos en general, como por ejemplo consorcios, negocios fiduciarios, entre otras, puedan, de acuerdo a su estructura, aplicar los beneficios tributarios y más aún ser considerados como inversionistas. Ahora bien, vamos a abordar la dinámica de incentivos tributarios y contratos de inversión. De esa forma podemos ver que a lo largo de nuestra normativa tenemos Ley de Régimen Tributario Interno, Código Orgánico de Producción como normativa principal, la cual contiene una diversa cantidad de incentivos, pero en esta sesión nos vamos a centrar exclusivamente en los que ven en pantalla. De esa forma vamos a tratar de ver cuáles son las posibilidades para que mi negocio, persona natural o jurídica, mi empresa, puede aplicar reducciones al impuesto a la renta, exoneraciones de impuesto a la salida de divisas y de tributos al comercio exterior en materias primas y bienes de capital, deducciones adicionales para el pago del impuesto a la renta y finalmente reducción de tributos municipales. Bien. Ahora, abordando el primer incentivo, que es la reducción del impuesto a la renta, es importante mencionar que esto rige a partir de noviembre del 2021, por lo que hay que analizar la dinámica de las inversiones, es decir, desde cuándo se adquirieron, desde cuándo se comprometieron, para poder definir el alcance de ese incentivo. Pero es importante también precisar que para esta reducción del impuesto a la renta no se hace ninguna digresión de si soy una compañía nueva o si soy una compañía ya constituida. ¿Por qué menciono esto? Porque la norma, como les digo, ha mutado mucho, que antes se otorgaba únicamente beneficios en el impuesto a la renta para compañías nuevas. Entonces, compañías que ya existían desde 1900 y otros años, tenían complicaciones porque realizaban, destinaban capital, pero había una limitante en la norma.
la norma mencionaba compañías nuevas. De esta forma, a partir de los cambios, al día de hoy tenemos un régimen bastante flexible que menciona que simplemente debe ser una inversión nueva y productiva, y es más, se especifica que es aplicable también para sociedades existentes. Ahora bien, ¿en qué consiste el beneficio? Si yo como compañía existente o compañía nueva estoy realizando un proyecto de inversión que, por ejemplo, es la adquisición de un terreno para construir infraestructura, para realizar la apertura de nuevas sucursales, para realizar una nueva línea de negocio, yo puedo aplicar una reducción de 3 puntos porcentuales a la tarifa del impuesto a la renta. Como sabemos, la tarifa es del 25% para sociedades y hay excepciones en el caso de, por ejemplo, el 28%, 3 puntos más, si estamos en algún tipo de paraíso fiscal o alguna cuestión así en nuestra estructura accionaria. Pero de manera general hablemos del 25%. Yo puedo aplicar como empresa una reducción de 3 puntos porcentuales. ¿Qué necesito acreditar? Simplemente una inversión nueva y productiva. Aquí sí es importante también mencionar que esto es en conciliación tributaria, es decir, las compañías de manera independiente lo realizan, no necesitan ningún tipo de autorización, sin embargo, sí está sujeto al monitoreo y seguimiento de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Producción, Servicio de Rentas Internas, por lo que igual sí es importante que se analice de manera legal y contable lo que yo estoy acreditando como inversión para eventualmente en el próximo año que haga mi declaración del impuesto a la renta, me apropie de esta reducción de 3 puntos porcentuales. De la misma forma, es importante mencionar que la reducción se aplica de una forma diferente, es decir, no es directamente le elimino los 3 puntos, sino que la norma me manda a hacer de manera principal un centro de costos. Por ejemplo, si yo tengo una operación en, me invento, en Vía La Costa, ya tengo años en esa operación, pero voy a hacer la apertura o la extensión de mi negocio en Yaguachi para la misma producción, yo puedo mantener contabilidades diferenciadas en la cual se diferencien, valga la redundancia, ingresos, egresos, costos, gastos, todo lo que se atribuya para lo que va a ir destinado a Vía de la Costa y lo que va a ir destinado eventualmente a Yaguachi. De esta forma, esta dinámica en este ejercicio de inversión, vemos que sí es posible realizar un centro de costos. Esto es una contabilidad separada, contabilidad diferenciada. Pero van a haber ciertas estructuras o ciertas inversiones que la dinámica sea invertir en la misma línea, invertir en la misma localidad. De esa forma se ve un poco más como complejo poder realizar un centro de costos, por lo que la norma ha realizado a través del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno una fórmula de proporcionalidad. De esta forma la idea es un poco compleja, pero poder entender qué es lo que tenía yo antes de inversión, antes de realizar la inversión, cuáles eran mis activos, y hay una serie de parámetros que hay que considerar para poder, al aplicar esa fórmula, determinar cuánto va a ser mi reducción que voy a aplicar a mi única declaración del impuesto a la renta. De esa forma, puede ser que al aplicar esa fórmula, la reducción de los puntos porcentuales sea de 1, de 2, de 3 o de más, dependiendo del resultado de esta fórmula. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo lo voy a aplicar? La norma determina 2 parámetros para que yo pueda aplicar mi exoneración o mi reducción de manera más apropiada. De esa forma se determina que esta reducción yo la voy a poder aplicar durante el periodo de la inversión, ¿ya? Pero que durante este periodo lo que yo voy a exonerarme en ningún caso exceda del monto de mi inversión o el plazo de 15 años. Da estos parámetros y la directriz es lo que suceda primero. De esta forma, el monto de mi inversión no puede, el monto de la exoneración, perdón, no puede exceder mi monto de inversión. Es decir, si mi inversión es de 1.000.000, mi exoneración no va a poder en ningún momento exceder ese $1.000.000 porque hay un techo, o los 15 años, ¿ya? Lo que suceda primero. Ahora bien, tenemos que hay un beneficio muy similar, que es el mismo tipo que acabo de explicar, pero con una gran diferencia. La diferencia es que la reducción no va a ser de 3 puntos, sino va a ser de 5 puntos. De esta forma, se pudiese decir que de un 25% de la tarifa del impuesto a la renta, yo podré pagar el 20%. Ahora bien, se determinan las mismas cualidades, es decir, un centro de costos o la aplicación de fórmula, pero hay una gran diferencia. Las empresas o sociedades que vayan a aplicar este tipo de incentivo van a requerir una condición muy puntual, que es la firma de un contrato de inversión.
que más adelante lo vamos a exponer. Pero de esta forma, quienes firmen un contrato de inversión van a poder aplicar la reducción no de 3, sino de 5 puntos porcentuales. Y algo que también es muy importante diferenciar es que el plazo se sujeta a los 15 años, como lo habíamos mencionado, o asimismo cuando la reducción no exceda el monto de la inversión. De esta misma forma, lo que suceda primero. Ahora bien, vamos a mencionar qué es el contrato de inversión, ¿verdad? El contrato de inversión es básicamente un instrumento que se firma con el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el objetivo primordial de este documento, de este instrumento? Es poder respaldar el desarrollo de mi inversión y cuáles son esos incentivos tributarios que yo voy a aplicar, que hay más que más adelante los. De esta forma, es importante resaltar que hay una característica muy puntual del contrato de inversión, que es la estabilidad jurídica. Por ejemplo, hubo una época en que la tarifa del impuesto a la renta era del 22%. Entonces, había muchas empresas que, por ejemplo, hacían una extensión de sus negocios en Durán, en Yaguachi, y podían aplicar exoneraciones, las que habían en ese entonces. Y la tarifa del impuesto a la renta era del 22%. ¿Por qué esto es relevante? Porque en aquella época las compañías que tenían contratos de inversión tenían de manera establecida y expresamente especificada que ellos iban a aplicar la tarifa del 22% por 15 años, ¿ok? Entonces llega el nuevo gobierno, se realiza una adecuación, una reforma, y se dice, no, el 22% no va a ser el 25%. Entonces, todas esas compañías que tenían contratos de inversión, ¿verdad? No tuvieron ninguna aplicación sobre esa reforma. ¿Qué quiero decir? Que esas compañías, aun cuando la tarifa del impuesto a la renta subió al 25%, esas compañías eran las únicas que no aplicaban el 25% porque sus contratos de inversión generaban una estabilidad jurídica. De esta forma, los cambios, las reformas no van a tener ningún efecto. Por lo que nosotros como consultores en alianza con Certus, nosotros analizamos estos proyectos y siempre sugerimos que se firmen estos contratos de inversión, que lo bueno es que como pueden ver, el plazo es hasta 15 años, ¿ok? Entonces yo puedo acreditar o respaldar mi inversión durante un periodo de 15 años. Ahora bien, ¿qué necesito para firmar un contrato de inversión? Porque claramente hay condiciones que cumplir. De esa forma, para firmar un contrato de inversión, el Estado me exige a mí un monto de inversión mínimo, ¿ya? Este monto de inversión debe ser de al menos $1.000.000. Yo me puedo extender claramente, pero la normativa me dice que mínimo tengo que invertir $1.000.000. Y no solo eso, sino que en el primer año que yo tengo mi contrato de inversión, por ejemplo, lo voy a firmar en el 2023, de manera obligatoria en ese primer año, yo tuve que haber cumplido con el 25% de dicho monto, es decir, $250.000. Ahora bien, esos contratos, como escuchamos la palabra contrato, es igual necesario mencionar que existen dos vías. De esta forma existen compromisos de parte del privado y también existen compromisos de parte del público. De esa cosa, el privado lo que va a comprometerse es a generar la inversión en la forma en que la diga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de producción y quiero crear una nueva línea, la cual va a implicar la importación de varias maquinarias, varios repuestos, voy a necesitar una materia prima de arranque, voy a hacer mejoramientos en mi infraestructura, soy, por ejemplo, una tienda de abastos, voy a hacer un crecimiento exponencial de 10 nuevas tiendas durante 10 años, voy a poder optimizar mi línea de negocio, voy a traer maquinaria robotizada, Industria 4.0, entre otros parámetros que al analizarse y que sumando llegan al millón o más, se pudiera tranquilamente firmar un contrato de inversión. Y como ya escuchamos, el contrato de inversión al momento de yo firmarlo se vuelve un título habilitante para que las compañías puedan aplicar beneficios tributarios. Hasta ahora hemos hablado de la reducción de impuestos a la renta. De esta forma, si uno de los que están aquí presentes firma un contrato de inversión, tenga la certeza que al día de hoy su beneficio tributario, al menos hasta ahora de lo que hemos conversado, va a ser la reducción del impuesto a la renta de hasta 5 puntos porcentuales por el tiempo que diga el contrato de inversión. Entonces, de esa forma podemos optimizar y analizar cuáles son nuestras inversiones desde hoy en adelante. Y también es importante mencionar que hay ciertos escenarios en los cuales la norma me permite
garantizar, digamos, o aprovechar inversiones que yo ya hice. Entonces, por ejemplo, estamos a puertas de un nuevo año, 2024. Entonces, yo como empresa puedo analizar lo que hice para atrás. Es decir, ¿qué máquinas compré en el 21? ¿Qué máquinas compré en el 22? Obviamente, la materia prima ya en este caso también se la ha implementado. Por ejemplo, si adquirí un nuevo terreno, si realicé una construcción y entre todo puedo sumar $1 millón y adicional a eso sumar y presentar un proyecto que va a tener una visión de expansión, de ampliar la capacidad productiva, yo pudiera aplicar estos beneficios. Ahora bien, siguiendo con los incentivos y ya sabiendo qué es un contrato de inversión, vamos ahora a enfocarnos en ciertos incentivos que existen para la importación. De esta forma, al momento de yo realizar una actividad productiva que implique la importación de ciertos bienes, de ciertos servicios, bueno, de ciertos bienes de capital y materias primas, yo pudiera aplicar la exoneración del impuesto de la salida de divisas. Sabemos que el impuesto de la salida de divisas es un tributo que ha venido, eh, su tarifa ha venido creciendo por el tiempo, pero con el gobierno de Guillermo Lasso se estableció una visión o una política presidencial en la cual se mencionaba que ese tributo iba a bajar gradualmente. Al día de hoy, si no me equivoco, está en 3.50, 3.25 y para el próximo año se estima el 2%. Por lo que al yo tener un contrato de inversión, mi contrato me va a tener un cronograma en el cual yo diga, ¿sabes qué? En el 2024 yo voy a tener N cantidad de materia prima y N cantidad de bienes y capital que va a ser destinado a mi actividad productiva. Entonces, al momento de yo establecer en mi cronograma con las subpartidas arancelarias y otras ciertas especificaciones que se mencionan, yo puedo con el contrato ya firmado tener la exoneración de este tributo específico que es el ISD. Por lo que al momento de yo hacer mi pago al exterior con la institución financiera, yo le entrego mi contrato de inversión y sencillamente no pago el porcentaje específico del impuesto a la salida de divisas. En esta misma línea, vamos a ver que existe la exoneración de tributos al comercio exterior. Como sabemos, los tributos al comercio exterior tienen ciertas clasificaciones. De esta forma, tenemos el IVA, el FODINFA, el arancel. También esos son tributos al comercio exterior. De esta forma, si yo traigo, por ejemplo, una maquinaria de China, esta maquinaria va a gravar no solamente el valor que yo le tengo que pagar, en este caso al proveedor, sino también tengo que pagar al momento de que llegue el IVA, el FODINFA, el arancel, y al final todo eso suma a que el producto que yo voy a traer se encarezca un poco más. Entonces, la idea es que podamos aprovechar que con la firma de mi contrato de inversión, yo puedo exonerarme de esos tributos al comercio exterior. Ahora bien, tenemos otro incentivo que son las deducciones adicionales, ¿verdad? Como sabemos, hay ciertas bondades fiscales que unas compañías pueden aplicar de manera directa sin necesidad de ninguna aprobación, ninguna cuestión así. Pero, por ejemplo, cuando uno adquiere una maquinaria, un equipo, una tecnología, lo que llamamos como MET, que pueden ver aquí en pantalla, esta maquinaria por su naturaleza tiene un gasto de depreciación. Entonces, la norma me permite que si yo adquiero determinadas maquinarias, determinados bienes de capital, puedo aplicar el 100% adicional del gasto de depreciación y amortización que corresponda a la adquisición de esta maquinaria, de este equipo y de esta tecnología. De esa forma, yo en mi conciliación tributaria voy a aplicar la deducción adicional amparada en esta norma y de la misma forma esto tiene ciertas, digamos, limitaciones. De esta forma, el gasto adicional que yo voy a acreditar no podrá superar el valor equivalente al 5% de los ingresos, en este caso, los ingresos totales de la empresa. Y el enfoque es que esta máquina, este equipo, este bien de capital que yo que tengo en mi propiedad o que planifico traer para mi propiedad, tenga ciertas características de eficiencia ambiental, como por ejemplo producción más limpia, generación de fuentes de energía renovable, reducción del impacto ambiental de la actividad productiva. Por lo que cualquier actividad que yo realice, que por ejemplo esta máquina permite consumir en menos energía o me permite optimizar la producción, me permite disminuir los desechos, yo puedo aplicar ese incentivo y es importante precisar que no implica depreciación acelerada. Y es importante también destacar que esto necesita
una aprobación por parte del Ministerio de Ambiente. Ahora bien, vamos ya concluyendo un poco sobre la reducción sobre los incentivos tributarios. Tenemos ahora como conocimiento, nosotros nuestra carga impositiva como Ecuador la tenemos a nivel nacional y a nivel seccional. De esta forma pagamos tributos nacionales, por ejemplo, al Servicio de Rentas Internas, al SENAE, pero también pagamos tributos seccionales, dependiendo de dónde yo esté ubicado. Entonces, el código orgánico de organización territorial y autonomía descentralizada, que es el COTAD, tiene ciertas bondades en las cuales me permite a mí, como gobierno autónomo descentralizado, poder definir cómo voy a otorgar un beneficio, un estímulo tributario a mis sujetos pasivos. De esta forma, se permite o se trata de potenciar o beneficiar a las empresas que realicen acciones, por ejemplo, en construcción, en turismo, en industria, en general en cualquier actividad productiva. Pero la diferencia va a ser dependiendo del GAT. ¿Ya? Porque el GAT tiene que emitir su ordenanza en la cual diga, ok, si tú estás ubicada acá, tu beneficio va a ser de acá. O puede ser que haya ordenanzas que no existan y ante la falta de existencia de estas ordenanzas, obviamente, no se podrá aplicar el beneficio por falta de regulación. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Guayaquil existe un beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? En la reducción de hasta el 50% de tributos municipales por 10 años. De esa forma, el municipio de Guayaquil ha establecido un mapa, ¿ya? En el cual dice, ese es el mapa Guayaquil. Quienes realicen sus actividades en estos sectores de manera específica van a poder aplicar el 50% de los tributos municipales, es decir, van a aplicar una reducción. ¿Cuál es la condicionante? Básicamente, invertir en esas zonas específicas. De esta forma, no se especifica cuánto, dónde, en qué área, sino simplemente inversiones en estos sectores de Guayaquil. Por otro lado, San Borondón, por ejemplo, tiene también una ordenanza beneficiando, por ejemplo, actividades de construcción sostenible o también a ciertos montos de inversión. Entonces, por ejemplo, si yo invierto, me invento $10.000, mi reducción va a ser 10%. Si invierto 20.000, mi reducción va a ser 20%. Entonces, vemos que este GAT como tal realiza una dinámica distinta para otorgar, en este caso, un beneficio. Lo mismo con playas. Playas determina una tabla en la cual dice, ok, si tu inversión o tu actividad es en turismo y en construcción e infraestructura, yo te voy a dar un incentivo de hasta el 50, pero con una tabla progresiva. Es de esta forma, si yo invierto 100.000, 10%, 20.000, alguna cuestión así. Los montos exactos habría que verificarlo dependiendo de sus actividades, pero en principio esos son los GATS que yo he podido destacar que tienen esa normativa. Y finalmente, lo más sencillo, también tiene una disposición en la cual permite que yo pueda exonerarme siempre y cuando mi inversión o mi actividad sea en construcción e industria. Ahora bien, esto es lo que corresponde a los incentivos tributarios, pero igual, dado que la temática de este webinar es poder hablar sobre las inversiones de los incentivos tributarios, sí es importante también referirnos de manera muy breve a aquellas reformas que han sido propuestas por el presidente Daniel Noboa. De esta forma, él envió a la Asamblea una propuesta de reforma o de decreto de ley económica urgente denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. A partir de esta ley, en caso de ser publicada y aprobada por todos los procesos legislativos y constitucionales que hay que pasar, si llega a entrar en vigencia sin ninguna objeción, esas serían las principales reformas que he podido destacar en el ámbito o la materia de este web. Por ejemplo, la Ley de Régimen Tributario Interno, que es una normativa que regula los tributos internos del Ecuador, tiene una nueva exoneración. Esa nueva exoneración del impuesto a la renta para inversiones nuevas, pero específicamente sectores de transición y seguridad energética e industrialización de gases naturales. Únicamente para ese sector se establece esta exoneración. Ahora se ha previsto una deducción adicional. Por ejemplo, si yo tengo trabajos nuevos, un empleo joven, entiendes, empleo joven de 18 a 29 años, se puede aplicar una deducción de esos sueldos y salarios que yo aporto al IES como empleador. Y la deducción tiene una tabla progresiva también. Si yo contrato 12 trabajadores nuevos, tengo 20% de deducción. Asimismo, hasta llegar al 90% en caso de contratar 500 trabajadores nuevos. Ahora bien, se establece también una tarifa del 0% de impuesto a la renta para operadores de sedes y zonas francas, ¿ok?
Y finalmente, en lo que respecta a las reformas del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, tenemos también que al principio de este webinar yo les explicaba qué es la inversión nueva o qué se entiende por inversión nueva. Pero se pretende hacer una reforma en la cual se diga que obligatoriamente deben generar nuevas fuentes de trabajo. Yo les comentaba que habían ciertos inconvenientes en que por la naturaleza de la inversión no necesariamente se genera empleo directo, pero sí el indirecto, por ejemplo, construcción, seguridad, entre otros. Pero la propuesta de reforma es obligatoriamente generar nuevas fuentes de empleo porque, claro, la idea es tratar de incentivar o generar nuevas fuentes. Ahora bien, ¿cómo va a ser esa generación de empleo? Es lo que hay que esperar a que exista un texto de reglamento para que pueda determinar cómo va a ser esta fuente de trabajo. Ahora, en los contratos de inversión, básicamente lo que mencionan es la eliminación del dictamen del MEF. Como les mencionaba, al tener un contrato de inversión, yo tengo menos tributos que pagar. Entonces, obviamente, es dinero que el Estado, de cierta forma, deja de percibir. Entonces, frente a eso, lo que se hace es tratar de eliminar este dictamen de economía y finanzas porque genera ciertos atrasos en la práctica, ¿ok? Se regula básicamente las zonas francas y las CES, que son básicamente áreas geográficas específicas en territorio ecuatoriano, que dependiendo de la actividad, si es que esta es industrial, de servicios, comercial o logística, se considera un destino aduanero. De esta forma, todas las mercancías, entiéndase bienes de capital, materias primas, insumos, repuestos, que ingresen del resto del mundo sin discreción alguna a estas zonas francas, ustedes van a estar exentas del pago de tributos al comercio exterior, aranceles, IVA, FODINFA, y ese pudiera también denominarse. Y finalmente, en zonas francas, las personas que ingresen a trabajar van a ser consideradas de manera temporal. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hemos tratado en esta sesión de webinar. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Entender un poco qué existe en nuestro marco normativo el día de hoy, sin esperar a estas reformas, y poder dentro de mi planificación empresarial analizar qué estoy destinando en mi actividad, qué inversiones estoy ejecutando que no sé o por desconocimiento yo pudiera aplicar u optimizar mi actividad. De esta forma, cualquier reducción que implique menos pago de impuesto a la renta, menos pago de la carga tributaria, importaciones, todo eso suma para poder potenciar y optimizar mi actividad productiva. Entonces, eso es lo que traía hasta ahora. No sé si de pronto eh, se haya generado algún tipo de consulta o algún tipo de duda. Igual aquí están nuestros correos electrónicos en pantalla para que los puedan tomar y de esta forma poder contactarnos con ustedes, que estaremos muy a gusto de hacerlos. Gracias, Cheryl, por esta presentación bastante interesante, todos estos temas. Yo te tengo una pregunta así muy personal y es, hay muchas consultas que me llegan referente a este caso, si es que con cuántos años de haber hecho la inversión se podría aplicar a este tipo de contrato. Ok, Y también si estas empresas se han, en este tiempo, por ejemplo, hicieron una inversión desde el 2020, si estas empresas en el año 2020, en el año 2021 se acogieron a reducción de impuesto a la renta por reinversión, ujú. también podrían aplicarse tomando en cuenta esas inversiones o ya no serían para nuevas inversiones. Un poco esa es la duda que me hicieron llegar. Ok. Bueno, sí, en el marco de esta pregunta, como primer punto, como vimos, hay varios incentivos tributarios, ¿ok? Pero los que tratan exclusivamente de exoneración de impuesto a la renta, esos son aplicables únicamente para inversiones realizadas desde el 2021 en adelante, pero solamente para aplicar la reducción del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la norma se publicó en noviembre del 2021. Me atrevería a decir en realidad que debería ser 2022 en adelante porque la norma empieza a tener efecto desde el año inmediatamente Así siguiente. es, correcto. Entonces, al haber sido publicada en noviembre de 2021, las inversiones para exclusivamente renta, es decir, los 3 o 5 puntos porcentuales, debería de ser 2022 en adelante. Pero, por ejemplo, en el caso que me planteas de las empresas que aplicaron los beneficios del 2020 y 2021 por reinversión, habría Ujú. que analizar si es que eso se sigue ejecutando, ha tenido alguna continuidad, porque en principio diría que no puede aplicar la renta,
pero sí pudiera aplicar, por ejemplo, el beneficio ambiental. Si es que por algún Ah, ok. motivo en esos años, al haber hecho algún, no sé, me invento, alguna adquisición, algún bien de capital, algo que pueda tener un componente ambiental, se pudiera aplicar eso, que al final tiene efecto en renta, pero no es la reducción como tal, sino aumentar el gasto de depreciación. Entonces, hay que analizar muy bien porque no todo puede aplicar en el contrato de inversión desde el 2020, lo puedes agregar, pero en la práctica no te va a funcionar porque la ley se publicó en el 21. Entonces debería de ser la respuesta corta 22 en adelante. Pero decir eso no significa que adquisiciones que yo haya hecho en 2018, 19 o 20 no pudieran aplicar otras de estas que también fueron expuestas. Ok, y un tema adicional, por ejemplo, si yo estoy ahorita en el tiempo, 2023 diciembre, y decido invertir $1 millón o $2 millones en el tiempo, ¿cuál es ese tiempo que se podría considerar para poder firmar ese contrato? Es decir, a todas las inversiones que voy a hacer durante 5 años, 3 años, 10 años, o es indistinto, porque esa es otra pregunta también que llama mucho la atención, ¿no? Algunos Ujú. clientes me han consultado, bueno, yo proyecto el próximo año invertir tanto, pero el proceso de ejecución para poderlo tomar como un contrato, ¿cuál es ese periodo? Si Ok, existe, ¿no? sí. El contrato de inversión es anualizado, o sea, la inversión es anualizada. El máximo es de 15 años, ¿ya? Ok. Y el mínimo, en este caso, vendría a ser de 1 año. Nosotros siempre sugerimos que sea 5 años, considerando de pronto un año previo, por ejemplo, lo que hice en el 2023, porque igual ya estaba la ley vigente. Entonces, si en el 2023 yo hice alguna compra de maquinaria, algún repuesto, alguna infraestructura, alguna cuestión, lo puedo sumar a lo del 24 en adelante. Nosotros sugerimos que sea mínimo 5 años, pero no hay un año mínimo, lo que hay es un monto mínimo. Si hay 1 millón, tú decides si dentro de los 15 años lo vas a ejecutar, pero de manera obligatoria, si es que este es el caso, al menos 250.000 en el primer año. Pero de ahí tú te puedes explayar. Nosotros hemos firmado contratos de inversión de 15 años, hemos firmado contratos de inversión de 4, de 3, de 2. Entonces, siempre depende mucho del flujo, en este caso, de la empresa. Pero Ok. sí, no hay un mínimo, diría 1 año, Ni pero un. el Ok, máximo es 15. ok. Y una última pregunta es, ¿cuál es qué nos podrías comentar respecto a que existen muchas empresas en Ecuador, y no tan solo en Ecuador, sino también en otros países donde tienen mucho temor a la administración tributaria, ¿no? Entonces, Ecuador no está lejano de este paradigma de que si yo firmo un contrato de inversión o hago algo con la administración tributaria, les voy a tener respirándome la nuca. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Es simplemente, digamos, una especulación o las personas o las empresas deben de tener ciertas consideraciones? ¿Qué opinas de este comentario Ok. de puede pasar algo? ¿Realmente existe el riesgo o realmente simplemente es un poco de temor más que de otra cosa real? Sí, mira, en realidad, en el caso de los contratos de inversión, que es lo que hemos hablado, que de pronto es el título habilitante que te da más beneficios, ¿verdad? Es importante que se sepa que dentro del proceso de aprobación, el Servicio de Rentas Internas participa, no con voto, pero sí con voz. Entonces, siempre existe un trabajo interinstitucional en que contrato de inversión firmado, contrato de inversión remitido al Servicio de Rentas Internas para que el Servicio de Rentas Internas esté al tanto de que esas empresas están facultadas de poder aplicar las exoneraciones. Eso no obvia o no elimina el hecho de que la autoridad tributaria pueda analizarlo, pero en la medida de que se cumpla, como se ha dicho, es decir, mientras se pueda transparentar las fuentes o el origen de la inversión, cómo lo apliqué y todo, no habría ningún problema. Nosotros no hemos tenido casos en que el Servicio de Rentas Internas primero haya monitoreado. Y si ya lo monitoreó, no hemos tenido ningún problema. Ahora bien, solo aprovecho el comentario. Sabemos que a veces nuestra normativa no es tan técnicamente o contablemente, digámoslo, súper clara. Entonces, por ejemplo, yo hablaba de un beneficio que es la reducción de 3 puntos. Esa reducción las empresas las pueden aplicar de manera directa, pero ahí sí corremos el Bueno, riesgo de que el Servicio de Rentas Internas diga, pero esto no es inversión para mí, o Ministerio de Producción pronuncies, o exista ya alguna discusión en la que el contribuyente de manera voluntaria, de manera solo, ¿verdad? Aplicó este beneficio. Entonces, en esos casos,
nosotros sí sugerimos que al menos se haga algún tipo de consulta tributaria, alguna cuestión así como para poder saber o tener como que, digamos, el pronunciamiento vinculante de lo que yo creo como inversión sí va a ser aceptada y no va a haber ningún problema por la autoridad tributaria. Pero, en resumen, los procesos de inversión no son tan auditados por el Servicio de Rentas Internas porque precisamente lo que se busca es atraer la inversión. Entonces, mientras De menos acuerdo. control o menos obstáculos haya, va a ser mejor, va a ser más fluido en este caso, para las empresas. Claro, lo que yo siempre digo, mi querida Cheryl, mientras que hagamos bien la tarea y tengamos todo debidamente documentado, guardado y trazado, pues yo creo que el riesgo es súper menor. Sin embargo, eh, muchos ven la administración tributaria y les digo, no solo en Ecuador, para puntualizarlo, Ujú. es como que el cuco, ¿no? Entonces, chuzo, me da un poco de temor hacer esto porque viene el cuco después, más o menos, ¿no? Te lo digo así Claro. en forma coloquial, que es lo que nosotros vemos mucho, sin embargo, pues es un instrumento seguro y obviamente pues que va a fomentar incentivos tributarios importantes para la economía de las compañías, ¿no? Es correcto. Sheila, ha estado muy, muy bueno tu charla. Te agradezco infinitamente pues, por haber participado. La idea pues, es que la comunidad empresarial conozca más de este instrumento, de este vehículo legal que se pueden usar para inversiones, ¿no? Hay muchísimos que no lo conocen en el mercado y sin embargo pues están perdiendo oportunidades de poder evitar un pago excesivo sin que esté marcado, pues estando marcado dentro del marco legal. Entonces, no tengo más preguntas por aquí. Yo creo que, como decía mi profesor, o todo quedó claro, o no entendieron nada. Espero que sea que todo quedó claro. Si no, Em, pues todavía tienen chancecito de hacernos una consulta. Sin embargo, Cheryl, quiero agradecerte infinitamente por este espacio, a Marcelo Bodero y a todo el equipo de Bodero y Asociados por estar presente en esta pequeña intervención. Vamos a seguir conversando más del tema. Sin embargo, este es el primer approach para poder entender este incentivo, que no es nuevo, sino que lo hacen muy poco. ¿De pronto tienes alguna estadística de cuántos contratos de inversión se han firmado? o sea, el año pasado, si no me equivoco, fueron como, digamos, 120 contratos de inversión firmados. En el Poquísimo, ¿ah? 2022 hubo una transitoria en la cual en ese entonces había un beneficio muchísimo más amplio, era exoneración total por 12 años con la ley de Sí. fomento productivo. Entonces dieron un plazo desde enero hasta abril para firmar contratos. Quien no firmaba en ese tiempo se quedó sin beneficio. Y en ese lapso de 4 meses se firmaron, creo que 480 contratos de inversión. Entonces, sí hay ¿Cuál es muchas el contrato de empresas. inversión con el menos monto que has El que nosotros tramitado? hemos hecho es de un Sí, millón, un de millón 1 millón. setecientos mil, por ahí. Sí. Ajá. Y el máximo fue yo, 127 millones. Y la Wow. firma, 340 mil, 340 millones, 640 millones. 340 millones. Excelente. Qué Bastante. bueno, qué bueno. Cheryl, un gusto verte. Gracias a todos por haber asistido. Les dejamos un fuerte abrazo, le compartiremos la información y seguiremos en contacto para próximos capítulos legales junto a Bodero y Asociados. Un abrazo, Cheryl. Gracias, Grande. Lina, gracias con Muchas todos. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.